Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de la hora en la que miren ustedes este video. Nosotros ya en este caso ya es noches. Y el día de hoy mis compañeros Josué Frausto, Brandon Vargas, Ángel Monzón y Edson Fonseca, junto con su servidor Martín de la Cruz, hablaremos un poco acerca de la Constitución de 1857 a la Constitución de 1917. A mí, en este caso, me tocó hablar acerca de los antecedentes de la Constitución de 1857. Este fue un documento oficial promulgado el 5 de febrero de 1857 y que entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. Nació como consecuencia de la Revolución de Ayutla. En esta se derrocó al general Santana y comenzó el periodo liberal de la generación de la Reforma. La Constitución de 1857 significó la consolidación del proyecto de nación. Este tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Además, sus estados fueron declarados como libres y soberanos, donde también se reconoció la división de poderes tripartitas. Otra de sus aportaciones fue la conocida como la Ley Iglesias. Esta se llamó así porque su autor fue José María Iglesias, ministro de Justicia en ese tiempo. Dicha ley se promulgó el 11 de abril de 1857, donde en realidad esta ley era sobre los derechos y observaciones parroquiales. Aquí se establecía que ningún miembro del clero podría cobrar un solo centavo a la gente pobre por los servicios de bautismo, matrimonio, entierro y amonestaciones. La Constitución que vio la luz en 1857 contiene artículos de un pensamiento liberal marcado. Esto se puede apreciar en la defensa que se hace a los derechos del hombre, desde la libertad de expresión, en ese entonces señalada como inviolable, libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, hasta la previsión de castigos corporales como la mutilación. Hablaré un poco acerca de algunos artículos de los cuales se me hicieron un poquito más interesantes que contenía la Constitución de 1857. En el artículo 2, por ejemplo, se sostenía que en la República Mexicana todos nacen libres y los esclavos que lleguen aquí automáticamente recobrarían su estado de libertad. Es decir, que todo hombre que llegue foráneo o inmigrante que llegó siendo esclavo de otro lugar, aquí en México volvería a recobrar su libertad. En este se lee que todo hombre que es libre para abrazar la profesión, industria, trabajo que le acomode, siendo útil y honesto para aprovecharse de sus productos. En el artículo 7 se declara a lo que ahora conocemos nosotros como la libertad de prensa. En este señala como inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni cortar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En el artículo 22, ya el último que a mí se me hizo de los más interesantes que contenía la Constitución de 1857, se explica que quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de los bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales. Aquí se refiere a que se corta desde la raíz lo que todos conocíamos como la Santa Inquisición, que es las formas de castigo que imponía la Iglesia a cualquier persona que no creía en esa religión. A continuación mis compañeros continuarán con el tema, esperando que les haya quedado de una manera un poquito más clara lo que venía siendo los antecedentes más marcados de la Constitución de 1857. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brandon Vargas y a mí me tocó hablar sobre la creación de la SEP. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública SEP, mediante la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de OF. El antecedente inmediato se dio en octubre de 1920, en la cual José Vasconcelos presentó ante la misma Cámara una iniciativa para establecer una dependencia federal
cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, ahora a Ciudad de México, sino también a toda la República, necesitada de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Su propósito fundamental era salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura general y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. Un año después del decreto oficial, el 9 de julio de 1922, la SEP inauguró su edificio en la calle República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue considerada el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. En octubre de 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo de ministro de Educación Pública y así para fortalecer este gran proyecto. Entre sus acciones destacaron, entre otras, el impulso de la escuela rural, la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, la edición de libros de texto gratuitos y la repartición de desayunos escolares entre población infantil. Desde entonces hasta la actualidad, la SEP mantiene un propósito fundamental, que era crear condiciones para asegurar el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a una educación de calidad en nivel y modalidad a la que requiere y el lugar donde lo demanda. Una frase un texto que escribió José Vasconcelos es: al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de lo que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirve para aumentar la capacidad producida por cada mano que trabaja. Hablar un poco sobre la Constitución de 1857. Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fueron la Ley de Juárez en 1855, que quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos por la ley. La Ley Lerdo en 1856, que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles. La Ley Iglesias en 1857 reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como bautismos, entierros y matrimonios, entre muchos otros, para que no se afectara a la gente sin recurso. Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes se opusieron a esta legislación porque les afectaba los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley, porque contaba con fuero. Esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las nuevas leyes. El significado de corporación es organización cuyos miembros son los únicos que pueden decidir sobre ella en asuntos como gobierno y administración. Algún ejemplo de corporación es la Iglesia Católica y comunidades indígenas. El concepto de terrateniente significa persona que posee grandes extensiones de tierra. Fuero son como privilegios otorgados a ciertos grupos o personas por su posición o cargo en el gobierno o la iglesia. A continuación les mencionaré algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión y de organización para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga.
Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe ser remunerado o sea, pagado. Se les prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Guerra de Reforma. En la Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 Años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello los conservadores lucharon para defender sus privilegios y la de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Tras el estallido de la guerra, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuloaga. De esta forma, el país contó con 2 presidentes: Félix Zuloaga por el bando conservador, quien ubicó su sede de gobierno en la Ciudad de México, y Benito Juárez del lado liberal, quien gobernó desde Veracruz. La Guerra de Reforma dividió a la República en 2 bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron a la leva o reclutamiento forzoso para engrosar sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que todo el país vivió durante el siglo XIX. Finalmente los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la entrada de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. A continuación les hablaré un poco sobre el resumen del contenido de las dichas leyes. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podrían reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cualquier persona podría elegir su religión. Esas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o tal vez ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. También desde nuestro nacimiento queda un registro de dónde somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. Bueno, yo soy Edson Fonseca y eso sería todo de mi parte. Buenas noches. Unidos Mexicanos de 1917 es la Carta Magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los 3 órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. La Constitución de 1917
Es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 constituye un referente histórico indispensable para entender el desarrollo educativo del siglo XX y de estos inicios del siglo XXI. Puso las bases de la obligación del Estado de ofrecer educación a toda la población del país, tarea que no ha sido fácil de llevar a cabo por las vicisitudes por las que ha pasado la nación a lo largo del siglo XX. Sin embargo, el progreso de la alfabetización y la escolarización de la población ha sido una constante a pesar de las dificultades y las deficiencias del sistema escolar. Ello ha llevado a las reformas sustanciales del artículo 3 constitucional para precisar cada vez más puntualmente cuál sería la orientación de la educación en el país: laica, gratuita, obligatoria, científica, racional, en algunas ocasiones socialista y hoy de calidad. La política educativa estatal se ha apoyado siempre en este artículo, reformándolo cuando ha sido necesario para estar acorde a las orientaciones político-ideológicas del gobierno en turno o de las condiciones internacionales en cuanto a la difusión del conocimiento. La Constitución de 1917 ha sido un factor de unidad del país, independientemente de las adversidades y confrontaciones que ha tenido que superar. Las garantías individuales en México son derechos fundamentales que ciudadanos gozan, de acuerdo a la Constitución, que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Por su importancia, todo ciudadano mexicano está obligado a conocer estos artículos. Por ello, te presentaremos una breve descripción en las primeras 10 garantías. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Artículo 2. Está prohibido la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Artículo 3. La enseñanza es libre, pero será laica la impartida en establecimientos oficiales de educación. Artículo 4. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Artículo 5. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad. En efecto, lo que son las garantías individuales en México son considerados como el trato igual en circunstancias iguales, es decir, evitar las distinciones que se hagan por raza, sexo, edad, religión, profesión o posiciones económicas, y en su caso se debe promover la prohibición de toda iniciativa o forma legal de carácter discriminatorio por parte de los dos órganos competentes. Las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican un ser por parte del Estado, en cambio. Muy buenas tardes, mi nombre es Josué Manuel Frosto Pérez del grupo Primero A. Yo les voy a hablar un poco de las leyes de reforma, las cuales eran la expedición de las leyes de la reforma misma, así como el 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez explicó el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia y del Estado. Pues esta había adquirido un gran poder e influencia en las decisiones más importantes de la política nacional. También fue esto para favorecer totalmente a los conservadores. Dentro de estas leyes, encontramos las siguientes, que fue la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que fue el 12 de junio de 1859, complementa la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiastas o Ley Lerdo,
Como un cambio importante, los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. También otra fue la ley del matrimonio civil, que esta fue el 23 de julio de 1859. Con ella el matrimonio religioso pierde su validez oficial, establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Otra fue la ley orgánica del registro civil del 28 de julio de 1859, el registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno, no de la iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Como complemento se expedió decreto el 31 de julio de 1859 por el que se secularizaba todos los cementerios, y camposantos de la República. Ley de la exclaustración de monjas y frailes. El 11 de agosto de 1859 se prohibió la existencia de claustros o conventos, implicando su clausura. Ley sobre la libertad de cultos, 4 de diciembre de 1860, permitió de cada persona practicar y elegir el culto que deseara con plena libertad. También prohibió la realización de ceremonias fuera de iglesias, o bien dicho, templos. Posteriormente, al regresar del gobierno no a la capital de la República, fueron dictados 2 decretos que redondeaban la reforma en el aspecto de la relación Iglesia-Estado. Decreto del 26 de febrero de 1861 para la salida de las religiosas y los religiosos, salvo las de las llamadas Hermanas de la Caridad. Decreto del 2 de febrero de 1861 porque el que se secularizaban los hospitales y establecimientos de beneficencia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Brandon Vargas y a mí me tocó hablar sobre la creación de la SEP. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, mediante la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF. El antecedente inmediato se dio en octubre de 1920, en la cual José Vasconcelos presentó ante la misma Cámara una iniciativa para establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegarán no solo a una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, ahora a Ciudad de México, sino también a toda la República, necesitada de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Brandon Vargas y a mí me tocó hablar sobre la creación de la SEP. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, mediante la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF. El antecedente inmediato se dio en octubre de 1920, en la cual José Vasconcelos presentó ante la misma Cámara una iniciativa para establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegarán no solo a una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, ahora a Ciudad de México, sino también a toda la República, necesitada de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Su propósito fundamental era salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura general y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. Un año después del decreto oficial, el 9 de julio de 1922, la SEP inauguró su edificio en la calle República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue considerada el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. En octubre de 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo de ministro de Educación Pública y así para fortalecer este gran proyecto. Entre sus acciones destacaron, entre otras, el impulso de la escuela rural,
la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, la edición de libros de texto gratuitos y la repartición de desayunos escolares entre población infantil. Desde entonces hasta la actualidad, la SEP mantiene un propósito fundamental, que era crear condiciones para asegurar el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a una educación de calidad en nivel y modalidad a la que requiere y el lugar donde lo demanda. Una frase un texto que escribió José Vasconcelos es: al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de lo que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirve para aumentar la capacidad producida por cada mano que trabaja.